China le habría cancelado varios acuerdos comerciales con Cuba, cansado de esperar que el régimen cubano haga serias reformas de mercado en la economía de la isla. Un durísimo golpe para el Partido Comunista Cubano. Eso es lo que ha significado las sanciones que ha realizado el Estado chino, también de ideología comunista, aunque con una metodología económica bastante distinta que el comunismo cubano, contra el Estado de Cuba. Todo esto porque Cuba no está cumpliendo con las promesas que hizo a China a cambio de recibir grandes cantidades de dinero y también apoyo económico con relaciones comerciales que son esenciales para mantener en el poder al Partido Comunista Cubano, pero que en realidad son a lo más bien muy minoritarias para lo que es la economía china. China le habría cancelado varios acuerdos comerciales con Cuba, cansado de esperar que el régimen cubano haga serias reformas de mercado en la economía de la isla. Rolando Nápoles nos tiene el reporte. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. América Noticias habla hoy con dos expertos que han estudiado y escrito sobre el tema de los vínculos entre China y Cuba. Para ellos, pese a lo que diga este artículo, recuerdan que China sigue siendo una amenaza para Estados Unidos, igualmente utilizando el territorio cubano. China, el segundo socio comercial de Cuba y uno de sus más estrechos aliados políticos en el mundo, le habría dado irónicamente un duro golpe al régimen cubano. Anuló un contrato que era prioritario para este régimen, el de la importación de azúcar de la isla, de un poco más de 400.000 toneladas cada año. Así lo revela el diario Financial Times, que reporta que Pekín no es el sugar daddy de La Habana, porque ya se habría cansado de esperar que la dictadura de Raúl Castro haga profundas reformas de mercado en la economía, pese a la severa crisis en el país. De acuerdo con el Financial Times, que cita fuentes diplomáticas, funcionarios y empresarios de China, la aparente frustración de Pekín por la renuncia de La Habana a implementar serias reformas de mercado en la economía cubana habría provocado la cancelación de acuerdos comerciales y una significativa reducción de las exportaciones chinas a la isla, de 1.700 millones de dólares en el año 2017 a 1.100 millones de dólares en el 2022, mientras la isla aún debe cientos de millones de dólares a empresas chinas como Huawei y Yutong por el suministro de vehículos, maquinarias y tecnología. La directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba cuestiona el mensaje sobre Cuba que estaría detrás de este reporte del Financial Times. Igualmente lo hace el doctor Rafael Marrero, economista y miembro del Consejo Asesor de la revista Forbes, para quienes China sigue siendo una clara amenaza para Estados Unidos, usando también a Cuba. Ahora, como notarán, es un cambio sustancial y que está generando un golpe enorme al interior de Cuba porque ellos estaban dependiendo bastante del Estado chino. Ahora vale la pena tomar en cuenta que estos son un contexto de una serie de problemas económicos al interior de Cuba, como también una serie de falta de reformas que ha hecho Díaz-Canel bajo su dirección del Partido Comunista Cubano. ¿Por qué? Porque ha habido una gran cantidad de desabastecimiento de azúcar al interior de Cuba, a pesar de ser históricamente un productor de dicho producto, y por lo mismo están con serios problemas económicos. Eso ha hecho efectos también en las exportaciones como también en el mercado interno. Se suma una serie de otros problemas económicos por toda la mala gestión que es evidentemente consecuencia de la dirección central de la economía que caracteriza tanto el comunismo cubano, en vez de este comunismo con características de mercado chino, que en la práctica es un corporativismo y capitalismo de Estado más que realmente un sistema comunista, aunque le ponen esas características. Y en medio de eso también no sería tampoco un problema para lo que quieren hacer los chinos si estuvieran haciendo además las reformas internas que China le exigió a Cuba a cambio de su apoyo económico. Porque aunque Díaz-Canel le encante decir que le encanta el sistema chino o el sistema vietnamita, que son básicamente sistemas autoritarios, algunos dirían hasta totalitarios, de control político total, pero con una economía promercado, con ciertos elementos de dirigismo estatal, pero no por completo, no está haciendo muchas gestiones para ir en esa dirección. Y lo que ha ocurrido es que en el último tiempo ha habido mucha resistencia interna en el aparato burocrático del Partido Comunista Cubano a esas reformas que implicaría quitarles poder sobre la economía y la sociedad cubana, ya que elementos promercado significa privatizar y al mismo tiempo quitar control directo sobre la economía, al menos tanto como el que se tiene ahora en ese país, cosa que no les ha gustado, como también hay un tema ideológico de que en Cuba hay una presencia importante entre sus comunistas, de aquellos que siguen esta doctrina marxista más tradicional, más a la antigua, más del periodo soviético, que ahora es más bien casi inexistente incluso
en países comunistas. Tal vez la excepción sería en Norcorea, que sigue su sistema Juche, que es casi como una versión del estalinismo, y también en la misma Cuba, donde tiene este sistema de control central de la economía y una administración bastante directa sobre distintas áreas de la sociedad. Los otros regímenes comunistas que hay a nivel mundial son bastante distintos, son sumamente autoritarios y en algunos casos hasta totalitarios, pero con elementos de mercado, sea el caso de Vietnam, sea también justamente el caso de la misma China, o incluso los comunistas que últimamente han tomado poder en lugares como Nepal o en Sri Lanka, que son de influencia, por supuesto, china. Entonces, esos cambios que le había exigido China a Cuba no se están haciendo por esas razones que mencionamos, tanto económicas como también de lucha política. Y por lo mismo, inevitablemente, como Cuba no empezó a cumplir, China dijo, bueno, está bien, no me cumple, hay consecuencias. Y se han hecho esta cancelación, aunque podríamos verlo tal vez como una suspensión de estos tratados económicos que iban tanto de mano de ayuda económica como también de acuerdos comerciales que eran más bien esenciales para sostener económicamente a Cuba. Ahora, esto es un ejemplo de que depender de un solo país nunca es una buena idea, que siempre es bueno diversificar las relaciones comerciales porque de lo contrario, como ocurrió ahora con Cuba, tú dependes mucho de un país y si ellos te quieren apretar económicamente para lo que sea, te destruyen, eso es lo que está pasando, pero también esto es una manera que se está haciendo para eventualmente liberar los mercados cubanos. Ahora, más allá de que yo no sea ningún fanático de lo que hace China a nivel de su política interna o a veces exterior, me parece de todas maneras que esto es un camino positivo porque la apertura de los mercados en Cuba probablemente va a significar eventualmente la caída del régimen cubano. ¿Por qué? Porque el régimen cubano, a diferencia del régimen chino, no tiene el nivel de solidez eventual si es que pierde el control directo sobre la población para poder aplastar a su población o controlarla por completo. En realidad lo más probable es que a medida que se diversifiquen los mercados va a aumentar la prosperidad al interior de Cuba y eventualmente vamos a ver también deseos poblacionales cada vez más fuertes de resistirse al régimen totalitario que tienen en su país. Entonces es un cambio importante y que es necesario y como gran parte del Partido Comunista Cubano se da cuenta de ese problema de que podrían perder el poder por estas reformas económicas, no ahora sino en el paso de años, eventualmente por eso lo quieren bloquear. Pero las consecuencias de eso es que China, que por temas económicos, porque a ellos ya les da igual el sistema político interno de un país, por temas económicos quieren estas reformas, dicen si no cumple, bueno, tienes que atenerte a las consecuencias. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta presión que está haciendo China en contra de Cuba? ¿Les parece positivo o no? ¿Creen que bueno que se mantenga el sistema cubano actual o este comunismo reformista, entre comillas, que tienen los chinos, que es básicamente un totalitarismo, pero con características de mercado en ciertas áreas de la sociedad? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar noticias de cualquier tipo para otro video, ya sea tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.